psicoanalista Max Hernández es secretario técnico del Acuerdo Nacional y está con nosotros. Max, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? En primer lugar, felicitaciones por el día. Gracias. Gran día de los periodistas, los buenos, los malos y los feos. Yo estaré entre los últimos, quizá. Esperemos. A ver, don Max, lo hemos llamado para buscar una voz sensata, una voz ponderada, conciliadora, en un momento en el que ninguna de esas tres virtudes aparecen en el horizonte político. Todo es yo te vaco, yo te censuro, yo te hago cuestión de confianza. Es decir, mostrándose las espadas en medio de un pueblo que se debate entre la pandemia y la crisis del empleo y la crisis económica, que no encuentra respuestas a sus problemas, a sus demandas. ¿Cómo logramos que la clase política, esta parece una pregunta que se podría hacer en cualquier momento del espacio-tiempo, pero hoy por hoy resulta fundamental, cómo hacemos para que los políticos, el presidente, los ministros, quienes tienen el mando del país, entiendan esta situación y desistan de lo que están haciendo? Bueno, fíjese, en el Acuerdo Nacional tuvimos una profunda reflexión sobre todo este tema. Y ahí se planteó esto entre los meses de septiembre y noviembre y posteriormente diciembre y enero. Y ahí planteamos que la cuestión de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente debiera ser sustituida por un juicio político y que el presidente solo podía ser acusado por un delito grave cometido durante su periodo y determinado por una votación calificada en el Congreso. También se planteó que el voto de confianza, cuando el presidente del Consejo de Ministros acude a presentar y exponer su política, no debía existir si era importante mantener la exigencia de presentar la política general del gobierno. Claro. Y también se planteó limitar la cuestión de confianza, que solo podía ser presentada por el presidente del Consejo de Ministros o un ministro por temas prioritarios. ¿Qué ha ocurrido entre ese momento en que en un conjunto de reuniones se discutió esto a fondo y luego fue aprobado en la última reunión del Foro del Acuerdo Nacional? Y esto parece no tener ninguna vigencia ni ninguna presencia fundamental. Claro. Entonces, lo que hacemos es escuchar la expresión balas de plata, que si yo me acuerdo bien, es una frase de una película de terror de los hombres lobos, ¿no? Que solo podían morir con una bala de plata. Sí. Entonces, ¿qué cosa? ¿Estamos entre hombres lobos? Esto realmente no puede ser, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que el país lo que quiere es diálogo y consenso. Necesitamos poder entender lo que está pasando. Ahora, si hay, además del enfrentamiento entre dos fuerzas, un enfrentamiento dentro del propio gobierno, esto ya es, pues, bueno, de terror, para seguir con la metáfora de la película, ¿no es cierto? O de la bala de plata. Entonces, claro, de la bala de plata. Entonces, pero ¿qué hacer? Mire, lo primero que creo que tenemos que hacer es recoger la opinión de la mayoría de la gente. Yo no creo que la gente esté feliz con los enfrentamientos, todo lo contrario. La gente quiere tranquilidad, quiere que enfrentemos
todos los efectos feroces de la pandemia, y no hablo solamente de los efectos económicos y sanitarios, sino cómo ha afectado lo más profundo de nuestro psiquismo. Ha arrasado con la confianza entre todos nosotros. Todos somos posibles contagiantes o posibles contagiados. Exacto. Entonces, ¿cómo restituimos esto? Esa es una pregunta que nos hacemos a diario. Creo que muchos peruanos no llegamos a comprender qué es lo que están pensando nuestros políticos, muchos de ellos, ¿no? Ahora, mire, se ha conocido este chat en el que el propio gobierno, gente del propio gobierno, se destruye la una con la otra. Entonces, ahí claramente, no hace falta ser adivino, quien tendría que poner orden es el presidente Castillo. El seno, el espacio del Acuerdo Nacional está dispuesto en estos momentos para que puedan sentarse las bancadas o los partidos que tienen representación en el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Esa sería un primer paso para este acercamiento o no? Mire, el foro del Acuerdo Nacional está abierto. Tuvimos hace 2 semanas o un poquito más una importantísima reunión. Lo que pasa, señor Chincha, es que todos los diseños institucionales de la democracia lo que pretenden es poner coto y límites al ejercicio del poder. Y parece que lo único que está en juego en este momento es el ejercicio del poder. Entonces no es el ejercicio del gobierno, no es la propuesta democrática, es yo tengo más fuerza que tú y te puedo sacar por aquí o por allá. Y por supuesto, todos tienen la respuesta y todos saben que el otro es aquel al que hay que eliminar para poder llevar adelante el proyecto personal o grupal. Necesitamos confiar en la posibilidad del consenso y del diálogo. Sin ello no podremos salir adelante. Lo primero es crear claramente esa conciencia. Necesitamos seguir dialogando, necesitamos escucharnos los unos a los otros. Es también necesario que se reflexione y con todo el respeto que uno pueda tener por alguien que en un momento pudo haber hecho alguna cosa delictiva y esto, no es posible que se lo pueda poner en los lugares más importantes del gobierno porque eso genera resentimientos y dolor en la mayoría de nuestra población. Exacto. Entonces, estamos en una situación post-traumática y la queremos volver traumática. ¿Cuál sería el diagnóstico que usted podría esbozar esta noche de la salud mental del Perú? Bueno, estamos en un profundo proceso de enfrentamiento, en una situación de dicotomía. Pero estoy hablando del Perú político. No sé si el Perú, en su dimensión más amplia, esté en esta misma situación. Pero como la política tiene un impacto muy importante, eso se refleja y entonces se produce esta partición brutal en la cual cada vez más nos estamos viendo como enemigos, como adversarios a destruir y no como gente que tiene una visión distinta de nosotros, pero quisiera creer, aunque se me piense como un pobre iluso, que la gente que plantea sus propuestas políticas cree que lo hace por el bien del Perú. Lo que pasa es que cree que su visión
Es la única que refleja el bien común y el bien del país y no entiende que el bien común se construye comunitariamente. Claro. Entonces ahí hay una situación absolutamente errónea. Le agradezco mucho, Max, por esta entrevista y va a ser un gusto conversar en una próxima ocasión. Ojalá que cuando el acuerdo nacional reciba a nuestra clase política, a los gobernantes, a los representantes, para que se entiendan porque esto ya no da para más. Que tenga usted unas muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima. Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Les decía, por otro lado, que este domingo se va a lanzar la así llamada segunda reforma agraria. Y no es casual que la fecha elegida sea el 3 de octubre, porque este domingo, 3 de octubre, se recuerdan los 53 años de la instauración vía un golpe de Estado del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas encabezado por Juan Velasco Alvarado. ¿Querrá decir esto una continuación de lo que Velasco dejó, de lo que Velasco hizo o no hizo del todo? Vamos a conversar en minutos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, porque nada está dicho.